hoy en día me arrepiento. Tenemos que pedirles perdón. Estamos estacionados del lado de Argentina. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Flor Y Juan de Rodando hacia la Libertad. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Estamos saliendo de Paraguay, como les contamos en el video anterior, pero antes de salir de Paraguay e ingresar a un nuevo destino, queremos contarles algunas de las conclusiones que hemos tenido al recorrer durante estos 3 meses Paraguay y algunas confesiones de cosas que nos han pasado y hemos descubierto a lo largo de estos 3 meses que fuimos viajando y empezando a conocer esta cultura y este país. Durante este video vamos a hacer algunas confesiones de algunas cosas que nos pasaron a nosotros con diferentes situaciones que vivimos en Paraguay. Primero, cuando nosotros recién llegamos, la primera visita que hicimos, la hicimos en Hernandarias a la represa de Itaipú. Y yo debo confesar que hoy en día me arrepiento de haber realizado esa visita y haber promocionado ese lugar, porque este lugar es el responsable de una de las tragedias naturales más importantes del mundo. Para contarles esta historia, primero les tengo que contar que en Paraguay hasta 1982 existieron los Saltos del Guairá. Hoy en día existe todavía el distrito que lleva su nombre, en donde existe también el embalse que tiene que ver con toda esta historia que les voy a contar. Los Saltos del Guairá eran uno de los saltos más imponentes del mundo y una de las maravillas más grandes de la naturaleza que existieron. Lamentablemente, estos saltos ya no existen y solamente quedan en la memoria de aquellas personas que sí los pudieron conocer, que sí los pudieron visitar. Los Saltos del Guairá eran imponentes por su magnitud, por su grandeza y además por la maravilla del ecosistema en donde estaban, donde se habían formado. Los Saltos del Guairá estaban ubicados en el río Paraná entre Brasil y Paraguay. Para que ustedes se den una idea, el río Paraná nace en Brasil, pasa por Paraguay, desemboca en el río de la Plata y entre Brasil y Paraguay, a la altura del trópico de Capricornio, es donde se encontraban estos saltos. Las cataratas se dan por un angostamiento del río Paraná que de 382 metros pasa a medir 61 metros y ahí es donde se forman estos saltos, estas cascadas, que eran 18 saltos con un caudal de agua de 49 millones de litros por segundo. Para que nos demos una idea del tamaño, de la magnitud de estas cataratas, tienen el doble del caudal de agua de las cataratas del Niágara. Los 18 saltos se distribuían en 7 grupos. El mayor alcanzaba los 40 metros de altura y el sonido del agua era tan estruendoso que se podía oír a 20 kilómetros de distancia. ¿Ustedes pueden creer lo que eran estas cataratas monumentales? Al estar distribuido en 7 grupos, en Brasil eran llamados Salto das Sete Quedas. Y además de los 18 saltos mayores, había cantidad de saltos más pequeños e igualmente hermosos. Y ahora viene la parte más triste de esta historia y es cómo terminaron, cómo dejaron de existir. Estas cataratas fueron dinamitadas, destruidas e inundadas para desaparecer para siempre. Cuando se firma el tratado para la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, el tratado que se firma entre Paraguay y Brasil, condenaron a esta maravilla de la naturaleza a desaparecer por completo bajo las aguas del embalse artificial
de la represa hidroeléctrica. Desde el inicio de los trabajos para la formación de esta represa, miles de turistas y de vecinos se acercaron para contemplar lo que sería la última vez que se pudieron ver estas cataratas. Finalmente, el 13 de octubre de 1982, terminada la construcción de la represa, el cierre de las compuertas comenzó a sepultar uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. ¿Y saben cuánto tiempo le llevó? Tan solo en 14 días fue lo que se demoró en taparse con agua los saltos del Guairá y desaparecer para siempre. Y de esta manera se perdía una de las maravillas más grandes del planeta. Esto nosotros lo descubrimos después de hacer la visita a la represa de Itaipú, cuando vamos a conocer las cataratas del Mondaí y empezamos a investigar sobre las caídas de agua en Paraguay y descubrimos todo esto. No voy a hacer demasiados comentarios porque ya creo que está todo dicho. Lo que quiero es que ustedes me digan qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y nos lo dejen en los comentarios para que otras personas también lo puedan leer, para que lo podamos compartir, porque para nosotros fue tremendamente fuerte haber descubierto la pérdida monumental que sufrió la naturaleza a causa del hombre. Por otro lado, desde que entramos a Paraguay y comenzamos a recorrer este país maravilloso, empezamos a descubrir diferentes cosas y sobre todo quedamos maravillados con la calidez y la generosidad de sus pobladores, de los paraguayos. A medida que fuimos recorriendo nos fuimos encontrando con su historia y eso nos abrió muchísimo la cabeza y entendimos muchísimas cosas sobre Paraguay, pero sobre todo descubrimos que como argentinos nosotros tenemos que pedirles perdón. Hemos descubierto la fortaleza del pueblo paraguayo. Los paraguayos lastimosamente siempre fueron prejuiciados por los argentinos, cuando en realidad nosotros somos quienes tenemos que pedirles perdón, y no solamente eso, sino que admirarlos por la fortaleza que tuvieron al levantar un país después de la destrucción sangrienta que nosotros ejercimos contra nuestro pueblo hermano. Y a medida que fui investigando e interiorizándome todo lo que fue pasando, me empecé a preguntar por qué pasa todo esto, por qué pasó todo esto, si fue envidia, qué es lo que fue que pasó para que 3 países se unificaran para destruir y asesinar a un pueblo y devastar a un territorio. Entonces empecé a investigar cómo era la situación de Paraguay antes de la guerra de la Triple Alianza, que es de lo que estoy hablando claramente, ¿no? Y descubro que en 1850, que comienza el gobierno de Don Carlos Antonio López, dicen que es uno de los mejores presidentes que tuvo Paraguay históricamente por todas las innovaciones y el desarrollo que generó y que impulsó este presidente. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos en Ibicuí, que quisimos ir al Salto Cristal, que tratamos de ir por varios caminos y no lo logramos? Una de las cosas que quisimos visitar fue La Rosada, que estaba cerrada justo en ese momento y no la pudimos visitar, pero La Rosada fue la primer fábrica de fundición de hierro a nivel industrial que tuvo Paraguay. Esta fábrica de fundición era la más grande y la más moderna de todo el país. Aplicó su tecnología para la construcción de edificios públicos y privados. Sirvió como un importante complemento para el astillero que fabricó los primeros barcos paraguayos que cruzaron las aguas del Atlántico buscando los mercados europeos. Y para esa época Paraguay tenía
ferrocarril propio, tenía un sistema de telégrafo propio, no tenía deuda internacional. La tasa de analfabetismo era la más baja de toda América. Sus industrias eran nacionales. Y en este proceso de industrialización de Paraguay, disminuye su dependencia del comercio exterior, generando un proteccionismo y un aislamiento económico muy importante. Varios historiadores sostienen que gracias a este proteccionismo que les cuento, Paraguay logró desarrollar a mediados del siglo XIX un aparato militar superior al de todos sus contrincantes y que incluso podrían haber ganado la guerra si no se hubiese gestado la alianza de Argentina, Brasil y de Uruguay, que se propusieron unirse para destruir completamente a Paraguay. De esta manera, de 1865 a 1870, durante 5 años, tres países contra uno se dedicaron a tratar de destruir a la población y a todo el territorio de Paraguay. Y esto es tremendo porque habla de una desigualdad total. 3 países entraron en guerra contra uno solo. A causa de esta guerra desigual, Paraguay perdió casi el 90% de su población adulta masculina. Y con casi 500.000 de muertos, es la guerra más sangrienta que sufrió América del Sur. Y a mí me pasa particularmente que pensar que Argentina formó parte de esto me hace sentir una vergüenza y un dolor en el corazón que no se puede explicar. Siento que nosotros tenemos una gran deuda, nosotros los argentinos, los brasileros y los uruguayos, por haber sido cómplices de esta masacre sanguinaria y de la destrucción del territorio. Porque no solamente se asesinó gente, sino que además se destruyó todo lo que los paraguayos habían logrado durante todos estos años, todo el progreso que ellos habían logrado tener. El pueblo paraguayo aguantó durante 5 años la guerra, durante 5 años se defendió contra 3 países, de tal manera que hasta mujeres y niños participaron de la guerra. Al no haber casi porcentaje de adultos varones, tuvieron que salir a pelear a la guerra mujeres y niños. Y este país tuvo que levantarse después de esta masacre, después de la destrucción de su territorio. La Triple Alianza se encargó de destruir estratégicamente cada uno de los puntos de desarrollo de este país, por ejemplo de La Rosada, que fue uno de los puntos de bombardeo, que lastimosamente en ese momento La Rosada, de ser una fábrica de fundición de hierro para construcción de edificios, barcos, etc., terminó convirtiéndose en una fábrica de fundición de hierro para construcción de arsenal de armas para defenderse en la guerra, en esta desigual e injusta guerra. Lógicamente que Paraguay perdió la guerra, porque tan injustamente 3 contra 1 era imposible ganarla, y demasiado aguantó 5 años luchando, 5 años. Después de perder la guerra, Paraguay tiene que ceder parte de su territorio y además encima queda con deuda porque debe indemnizar a los otros países por perder la guerra. Esto es ilógico, es una locura, yo no lo puedo creer. No solamente injusto, sino poco humano. Porque esta guerra fue tan desigual que fue un exterminio, fue un genocidio del pueblo paraguayo. Y sin embargo, el pueblo paraguayo se levantó y salió adelante y volvió a construir su país, y después tuvo otra guerra, la guerra del Chaco, porque Bolivia los quiso invadir para tomar su territorio y se volvió a levantar. Pensar en todo esto me da realmente vergüenza de lo que fue cómplice nuestro país. Creo que tenemos que pedirles perdón, porque siempre el argentino prejuició al paraguayo y el argentino no sabe que nosotros fuimos los cómplices de haberle destruido casi por completo a su población y a su territorio. Esto nos indignó desde que entramos a Paraguay y lo conocimos y descubrimos cada uno de los lugares en donde hubieron batallas, en donde cada una de las tropas de Brasil o de Argentina hicieron bombardeos, destruyeron lugares.
Estamos en Pilar y en este momento estamos en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Este lugar fue extremadamente importante porque en Pilar se sucedieron 2 batallas en la Guerra de la Triple Alianza y luego de 10 años, en el 1877, cuando los brasileros se retiraron de aquí, en este campanario, aquí mismo, replicaron campanazos durante horas para dejar sentado el gran suceso de que Brasil se había retirado de Paraguay. Y como lo vivimos en Pilar, lo vivimos también en diferentes partes de Paraguay, en donde todavía quedan vestigios de esa guerra desigual, de esa triste realidad que tuvieron que sufrir. Y sin embargo, los paraguayos no nos tienen bronca a nosotros. Mirá qué loco, ¿no? A nosotros nos han recibido con los brazos abiertos, nos han dado amor, nos han dado cariño, nos han dado más de lo que tenían, cuando tranquilamente podrían haber guardado rencor por lo que Argentina, Brasil y Uruguay le hicieron a la patria paraguaya. Así que gracias a cada uno de los paraguayos, gracias a cada uno de ustedes por habernos abierto la puerta de su país tan generosamente. Y como dije en un video, creo que en Carmen de Paraná o en Encarnación, ojalá que cuando ustedes visiten nuestro país, cada uno de los argentinos los reciba tan bien como ustedes nos recibieron a nosotros. Son una comunidad hermosísima con un gran corazón, nos sentimos agradecidos de haberlos conocido, volveremos a este país hermosísimo y lo que más deseamos es que todo el mundo vaya a conocer Paraguay, porque tanto la población como los paisajes que tiene se lo merecen. Así que gracias Paraguay. Gracias por tanto, gracias a cada uno de los paraguayos que nos cruzamos, que nos vimos, que se sumaron a nuestro canal de YouTube, y vamos a volver por más Paraguay porque es un país que lo merece, así que les mandamos un beso grande y vamos a continuar ruta. Ahora sí, tenemos que ir hasta allá y allá vamos a hacer la fila de particulares. Ya hicimos salida de Paraguay y entrada a Argentina, porque era una ventana al lado de la otra. Pidieron, muy importante para que ustedes puedan saber, nosotros pasamos con el pasaporte, pero pueden pasar con el documento porque pueden utilizarlo durante todo, dentro de todo el Mercosur. Pasaporte para salir de Paraguay. Para entrar a Argentina, pasaporte. Nos preguntaron si teníamos la declaración jurada de migraciones. Sí, ya la teníamos hecha, pero no nos la pidieron. Yo les voy a dejar acá el link. Así que vamos a pasar a Argentina contentos. Sí, no, y tenemos una suerte tremenda porque todo el mundo nos dice que este paso fronterizo es terrible y no hay nadie. No hay nadie. Vamos a pasar solitos. Ya estamos estacionados del lado de Argentina. Las chicas de la aduana, unas genias, les mandamos un beso grande. Muy sencillo el trámite para pasar la frontera y la verdad que iluminadísimo estuvo nuestro camino porque no hubo ni una cola para hacer y ahora que recién pasamos ya estaba lleno de gente de nuevo. Gracias por habernos acompañado en este nuevo video. Desde que llegamos a Paraguay, que teníamos muchísimas ganas de contarles todas estas cosas que fuimos conociendo, no habíamos encontrado el momento de contarlas, por eso lo hacemos en este momento, porque no queríamos terminar los videos de Paraguay sin que ustedes se enteraran de todo esto, porque me imagino que muchas personas no lo sabían, tanto lo de las cataratas del Guairá como lo de la guerra de la Triple Alianza, la desgarradora y desigual guerra de la Triple Alianza. Así que si les gustó todo el contenido de este video, dejándonos un like nos ayudan un montón. También nos van a ayudar si miran un poquito de la publicidad esa que nos pone YouTube ahí, que tal vez aparezca en otro idioma o alguna música de reggaetón para bailar.
déjenla, vayan al baño, déjenla correr un ratito porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder monetizar el video. Y si todavía no te suscribiste a este canal, hacelo ahora mismo, que es solamente darle clic a la palabra suscribirse y ya empezás a formar parte de esta comunidad. No te quedes afuera. En el video anterior les prometimos un saludo para alguien que nos deje un mensajito contándonos a dónde creían que íbamos a ir. Así que el ganador del saludo es Ale Gauna. Beso grande, Ale Gauna, gracias por tu mensaje. Y va a haber un segundo ganador, y el segundo ganador del saludo es Hugo González. Te mandamos un beso grande, Hugo González. Gracias también por tu mensaje y gracias a todos los que nos dejan mensajes siempre. Vamos a seguir rodando, así que nos vemos en el próximo video. Liberación.